Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a tener la segunda clase relativa a lo que es ya la especialidad penal juvenil, que entiendo corresponde al módulo octavo dentro de lo que tienen dentro de lo que es el programa. Esta clase la voy a desarrollar con la ayuda de Ximena. Entre los dos vamos a tratar de ilustrarles y meternos de lleno en lo que es ya el principio de especialidad para a partir de allí abordar lo que tiene que ver con las garantías y los derechos que están en juego dentro del proceso penal juvenil, ¿sí? A partir, obviamente, de lo que son las garantías y los derechos en general dentro de un proceso penal, para luego entonces arribar a lo que es materia de la especialidad que nos convoca. ¿Sí? Eh, la llave hacia la justicia penal juvenil la tenemos a partir de lo que conocemos como el principio de especialidad en la justicia penal juvenil, que a su vez vamos a ver que se traduce en el de especificidad orgánica cuando remitimos a los órganos de este principio, que en definitiva interfieren órganos operadores, oficinas y todos aquellos sujetos que terminan siendo parte de un sistema penal de justicia juvenil, entendiendo al sistema de justicia juvenil más allá como de lo que es la justicia estrictamente, o sea, no pensemos solamente en un juez, en un fiscal o en un defensor, sino también pensemos en la autoridad de aplicación, que es la dirección de familia, y en todo aquel organismo que pueda tener alguna participación en un abordaje interdisciplinario de esta justicia o de esta rama de la justicia especializada. Yo siempre digo que juzgar en materia penal juvenil es juzgar con perspectiva interdisciplinaria, o al menos la obligación que tenemos quienes nos desempeñamos dentro de este fuero de actuar con peticiones que sean interdisciplinarias, o bien, en este caso, a un juez pedirle que juzgue de esa forma, ¿sí? Esa forma no es más ni menos que una respuesta diferente, ¿no es cierto?, que implica el entendimiento cabal hacia una necesidad de una mirada diferente que esté básicamente centrada en que estamos, como decíamos en la clase pasada, frente a un sujeto distinto. Un sujeto distinto porque hablábamos de una persona o de un sujeto de derecho en desarrollo. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto el cambio de paradigma que surgía a partir de la Convención de los Derechos del Niño y a partir también de lo que era la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes? Entonces, vemos cómo pasamos de considerar a las personas menores de edad de objetos o de ser objetos de derechos susceptibles de una tutela a sujetos de derecho con los mismos derechos y garantías que las personas adultas, como vamos a ver, pero a su vez con un plus proteccional que viene de la mano de este principio de especialidad al cual me voy a referir o voy a profundizar, digamos, en esta primera etapa de la clase. Es decir, que la respuesta que pensemos que debe darse desde la justicia penal juvenil es una respuesta ajustada a un principio de especialización que tiene como punto de partida el conocimiento de circunstancias particulares sobre el adolescente. Lo que pasa en la justicia juvenil es que cuando el adolescente toma contacto con el sistema, lo primero que se hace es que la autoridad de aplicación, que es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, lo atiende al adolescente en un centro, en lo que se llama un dispositivo especializado, que es un centro de admisión y derivación, donde allí de alguna manera se hace una ficha, por así decirlo, del adolescente, de alguna manera se le indaga y se investiga acerca de sus condiciones de vida, su estructura familiar, y una serie de circunstancias de vidas que nos van a permitir tener una mirada más cercana y un conocimiento sobre todo sobre las cuestiones particulares, para que de alguna manera desde ese momento ya todo un sistema se ponga en acción a efectos de que se le restituyan todos los derechos que se encuentren o que puedan encontrarse vulnerados a esa persona menor de edad. O sea que acá hablamos ya de que desde un primer momento existe una intervención en el sistema
con operadores, con normativas y con toda una estructura capaz, digamos, de hacer efectivos derechos, libertades y garantías que vamos a ver que tienen estos niños en conflicto con la ley penal. Y en definitiva, vamos a ver que para eso también es muy necesaria no solo la existencia y capacitación de operadores dentro de la justicia, sino también de operadores, de todos los operadores que terminen interviniendo en este proceso especializado en el que se interviene con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Partiendo de la base de lo que dice el Comité de los Derechos del Niño, podemos decir que el Comité de los Derechos del Niño, primero les cuento, es el órgano, es un órgano que interpreta de alguna manera la Convención de los Derechos del Niño, que es tal vez el tratado internacional más conocido y que de hecho forma parte de nuestro bloque federal de constitucionalidad. Está integrado, incorporado al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y a partir de este comité realiza recomendaciones a los estados que de alguna manera deben ser aplicadas, ¿no es cierto?, en el marco de cada una de las sentencias o decisiones que se tomen. En este sentido, digamos, el Comité de los Derechos del Niño, en una observación general, puntualmente la observación general número 24, ha marcado que los niños se diferencian de los adultos tanto por su desarrollo psíquico como psicológico, por sus necesidades emocionales y también por sus necesidades educativas. Y que en definitiva también ha establecido que esas diferencias constituyen la base de una menor culpabilidad cuando hablemos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y esto, de alguna manera, es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de pensar en por qué existe una materia que se ha dedicado no solo a abordar la parte de ejecución penal, sino que en esta segunda etapa ve lo que conocemos como un régimen penal juvenil o un derecho penal juvenil, ¿no es cierto? Porque hay toda una estructura normativa e institucional dedicada de manera diferenciada a abordar a los adolescentes en conflicto con la ley y a tratar por separado esta temática a través de un sistema diferenciado. En este sentido, partamos de la base, me gustaría citarles en este sentido lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo que es el fallo conocido como la causa o el fallo Maldonado, al cual en la clase pasada referimos en un pasaje solo como a modo de antecedente. Hoy lo cito a modo de ratificar esta cuestión de especialidad que ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de este fallo que data del año 2005, para de alguna manera armonizar lo que es el régimen penal de la minoridad, que como les conté la clase pasada, es un régimen que rige, es el régimen de fondo, es el decreto ley 22.278, que establece el proceso o cuáles son los derechos de fondo, ¿no es cierto?, que deben tenerse presente en un proceso penal juvenil. Cada provincia, como ustedes saben, tiene su propio derecho procesal, a su vez Tucumán tiene reglas especiales procesales, ¿verdad?, para que rigen el proceso penal juvenil, pero lo que hace a las cuestiones de fondo, que están, como ustedes saben, son cuestiones delegadas a la nación, delegadas por las provincias a la nación, y es la nación, en este caso, al igual que el Código Penal, para adultos, la que dicta las normas respecto de personas menores de edad, normas de fondo, las que en definitiva ha terminado delineando el régimen de fondo, y ha sido la Corte la que, para salvar este régimen, porque este régimen responde a un viejo sistema, al sistema tutelar, al sistema del paternalismo de Estado, y es anterior, en definitiva, al nuevo paradigma establecido por la Convención de los Derechos del Niño. A través de este fallo Maldonado, la Corte ha intentado entonces salvaguardar el régimen y armonizarlo, diciendo o mandándonos un mensaje muy claro: si este régimen no se interpreta bajo estas pautas que estamos brindando a través de este fallo, el régimen directamente será constitucional. La Corte no lo dice en esos términos, pero si ustedes leen este fallo, recomiendo la lectura de este fallo, recomiendo que lo bajen al fallo del Google. De todas maneras vamos a intentar colgarlo en el aula para que lo tengan al alcance. Es el fallo más importante que hasta la fecha
se ha dictado en materia penal juvenil en la República Argentina, o al menos desde el cual seguimos tomando pautas día a día quienes trabajamos en el foro especializado, ¿no? Entonces, ese fallo, entre otras cosas, resaltó que los adolescentes no poseen el mismo grado de madurez emocional que los adultos, y por ello, a través del mismo se justifica un menor reproche de culpabilidad, y en definitiva, ese reproche de culpabilidad establece el fallo debe ser atenuado, y a través del mismo los adolescentes merecen un menor castigo en razón de su edad, y en definitiva por tratarse de personas o sujetos de derecho en desarrollo, ¿sí? Si nos remitimos a los principios básicos, digamos, que surgen del corpus iuris, ¿no es cierto?, que habíamos hablado en la clase pasada también, respecto de, y que rigen la materia, y que vamos a ver que de estos principios se derivan garantías y derechos especiales y específicos dentro del proceso penal juvenil. Vamos a hablar primero, en este caso, de lo que ya dijimos en la clase pasada y estamos repitiendo en esta: los sujetos, el adolescente en conflicto con la ley concebido como un sujeto de derecho, ¿sí? En contraposición a esa concepción paternalista o a la concepción tutelar. A su vez, el segundo principio de derecho va a tener que ver con el que ya conocen ustedes o habrán escuchado reiteradamente hablar, pero tal vez no desde el punto de vista penal, que es el del interés superior del niño, contemplado en el artículo 3º, inciso primero de la Convención de los Derechos del Niño, que nos habla sobre la máxima satisfacción de intereses que estén en juego, de derechos e intereses por parte de las personas menores de edad, ¿no es cierto? Y a su vez, obviamente, ese principio no se aplica solamente en civil o en familia, como ustedes lo habrán escuchado quizás en la carrera, sino que también tiene su injerencia y su aplicación dentro del proceso penal juvenil. Eso es otro de los principios que son fundamentales que tengan en cuenta cuando hablamos dentro de lo que es la justicia penal juvenil, porque a través del principio del interés superior del niño se van a derivar cuestiones importantes como, por ejemplo, la disminución al mínimo de la utilización de los recursos penales, la excepcionalidad de las medidas privativas de libertad, lo que tenga que ver con la revisión periódica de toda medida de coerción que se dicte contra un adolescente, de las que nosotros tenemos en el Código Procesal, que ya vamos a ver, en otros módulos, por supuesto, y a su vez que esto implica que se tengan en cuenta los principios rectores de progresividad de los derechos humanos y las garantías procesales, con un plus de derechos respecto de los adultos, que es lo que vamos a abordar en la segunda etapa de la clase, ¿sí? O sea que, en definitiva, el interés superior del niño tiende a una triple naturaleza. Podríamos decir que se trata de un derecho subjetivo del niño, que tiene derecho a que su interés superior sea condición primordial en toda decisión que se tome en el marco de la justicia penal juvenil. A su vez, es una pauta de interpretación y tiene así un carácter como pauta interpretativa, y es vital a la hora de lo que implican la resolución de los conflictos, estableciendo en este sentido un orden de prelación entre un derecho y otro. Y aquí es, a partir de este mismo o de este interés superior, es como que vamos a poder pensar en establecer lo que son los parámetros de la justicia restaurativa, o llevar adelante prácticas con enfoque restaurativo en el marco de la justicia juvenil. Y lo que tiene que ver con la tercera cuestión que me parece importante remarcar, es que es una regla de procedimiento que establece garantías procesales que deben ser respetadas en todo momento. Lo previsto en el artículo 12 también de la Convención de los Derechos del Niño, suscripto a la convención, entre los cuales obviamente está la República Argentina, y para que sepan también a título informativo, solamente hay 2 países en el mundo que no han suscrito la Convención de los Derechos del Niño. Uno es Somalia y el otro es Estados Unidos. O sea que podríamos decir con toda seguridad que la Convención de los Derechos del Niño es el tratado internacional que más países han suscrito en el mundo. Con lo cual eso nos lleva a la idea de la preocupación sobre el tópico de la niñez que tienen todos los países, y
a eso voy con la importancia de esta materia, sobre todo para que tomen conciencia de alguna manera que dentro de un derecho penal existe un derecho especializado para las personas adolescentes, ¿no? Bien, entonces, de alguna manera, este derecho a ser oído va a estar estrictamente ligado con lo que ustedes ya conocen, de lo que tiene que ver con la autonomía progresiva, la capacidad que un adolescente tenga de formarse un propio criterio, ¿no es cierto?, sobre, u opinión sobre las cosas y a partir de allí las decisiones que pueda tomar libremente en el marco de un proceso penal, atendiendo al debido proceso y al derecho de defensa. O sea que, por ejemplo, una concreción del derecho a ser oído va a ser la cuestión relativa a que un adolescente, por ejemplo, si quiere que una audiencia judicial se lleve de manera pública o se lleve adelante de manera privada. Esto no implica que porque se lleve adelante de manera pública, los datos del adolescente van a poder ser difundidos, su imagen va a poder ser publicada en un diario, su nombre va a poder ser conocido, etcétera. Esos datos siempre van a ser preservados por una cuestión de derecho a la intimidad, como un derecho especial y específico que tiene el adolescente dentro del proceso, pero aún así no podemos negarle la posibilidad que el adolescente elija qué es lo mejor para él mismo, ¿no? Que tome una decisión propia. En definitiva, hay normas en el Código Civil y Comercial que en aras de la autonomía progresiva que reconocen a los adolescentes, permiten que el adolescente, por ejemplo, tome decisiones médicas sobre su propio cuerpo. Entonces, vamos a ver que todo el sistema gira también en cuanto a no subestimar a la persona adolescente, al margen de reconocerle derechos, pero no subestimarla como sujeto de derecho en lo que hace al proceso penal juvenil. Dentro de lo que es el marco normativo del principio de especialidad, el principio de especialidad está contemplado no solo en la Convención de los Derechos del Niño, sino también está contemplado en otros instrumentos del sistema universal de derechos humanos y de todo el sistema interamericano que hemos visto la clase pasada. La clase pasada hemos tenido un pantallazo, ¿no es cierto?, de lo frondoso y lo amplio que era el corpus iuris de la niñez. Vimos los tratados, las convenciones y demás instrumentos internacionales que lo conforman, pero y surge, lo importante es que ustedes entiendan que surge y sepan que este principio de especialidad está plasmado en todas y cada una de esas normas que hemos mencionado la clase anterior. A su vez también, en un fallo muy conocido, como ha sido el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Mendoza contra Argentina, que es uno de los fallos también más importantes en materia penal juvenil dictado por la Corte Interamericana, donde fue sancionada la República Argentina por no imprimir la debida a los procesos que involucraban personas menores de edad. Aparece también esta cuestión del principio de especialidad, manifestando en este sentido la Corte que es uno de los valores fundamentales el hecho de reconocer entonces a los niños, niñas y adolescentes su condición de derecho de seres humanos y en definitiva también en lo que tiene que ver a su dignidad inherente a su carácter de seres humanos, por supuesto. Como así también lo que tiene que ver con su situación especial. También el fallo menciona cuestiones de que se trata de sujetos de derecho en desarrollo y a su vez habla sobre la vulnerabilidad con la que a partir de ese desarrollo en la que se encuentran y por lo cual entonces requieren una protección que garantice el ejercicio específico de sus derechos, como así también lo que tenga que ver con su familia, la sociedad y lo que haga la regulación de los procesos que en definitiva los involucran, ¿sí? Yo voy a proyectarles ahora una diapositiva que un poco resume lo que hemos venido diciendo y lo amplía también, y me parece bueno que les quede esquematizado dentro de lo que es la clase. Entonces, a modo de resumen de lo que venimos diciendo, el principio de especialidad. El principio de especialidad es el principio de que debe existir entonces una justicia especializada, y esa justicia básicamente especializada consiste en una obligación, o ese sistema de justicia, porque no es solo la justicia como lo dice, consiste en la obligación del Estado de dar una respuesta diferente
cuando el infractor de la ley penal es una persona menor de edad. O sea, este es un mandato convencional contenido en nuestro bloque federal de constitucionalidad y que surge, como ya dijimos, de un vasto corpus iuris de derechos humanos de protección de niños, niñas y adolescentes, que siempre tiene que ser el norte de todas nuestras prácticas en materia penal juvenil. Entonces, este principio de especialidad, como les decía hace un rato también, supone la existencia de operadores, autoridades, normas, procedimientos, instituciones y estructuras especiales y específicos que hacen a la efectividad del sistema. No basta con que existan normas nada más especiales para el tratamiento de personas adolescentes en conflicto con la ley penal, porque entonces no, con esas normas se supone que solucionaríamos todo y cualquier operador sería capaz de aplicar, ¿no es cierto?, la justicia penal juvenil. Lo que requiere, al menos, la justicia, la Convención de los Derechos del Niño, e inclusive vamos más atrás, vamos a 1959, a la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, donde en un artículo propio, el artículo 5.5, habla sobre la necesidad de contar con operadores especializados dentro de la justicia penal juvenil, principio al cual llamamos el principio de especificidad orgánica, y es de alguna manera la derivación desde el punto de vista orgánico de este principio de especialidad que estamos mencionando. Entonces, la existencia de toda esta estructura que hace un sistema de justicia penal juvenil es lo que nos va a llevar a la efectividad del sistema, y la efectividad del sistema se traduce en definitiva en ser respetuosos, ¿no es cierto?, de los derechos y garantías de estas personas de derecho en desarrollo, que son los adolescentes, en este caso dentro de la ley penal, por eso lo decimos en conflicto con la ley penal. El principio de especialidad, a su vez también, en definitiva, se resume, si se quiere, en tener o en hacer una diferenciación con el proceso de adultos, en un mandato que nos dice, cuando haya una persona menor de edad en conflicto con la ley penal, debe tener un trato diferenciado dentro del proceso al que le brindamos a los adultos, ¿no? Y es acá entonces donde aparece, en esta diapositiva yo intenté reflejarle lo que son las 4D que se desprenden de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, en cuanto a lo que hace a la justicia penal juvenil, tiene un mandato que se conoce como el de las 4D. El mandato de la descriminalización, el mandato del debido proceso, el mandato de la desjudicialización y el mandato de la desinstitucionalización. Entonces, ¿en qué consiste esto de la descriminalización? No sé si lo dije bien, es difícil decirlo, créanme. Este concepto habla de una concepción diferenciada del injusto penal. Y esta concepción diferenciada del injusto penal quiere decir que por una política pública punitiva de Estado no van a ser pasibles de sanción penal de por sí las personas de cualquier edad, sino las personas menores de edad, pero las personas menores de edad, en el caso del Estado argentino, a partir de 16 años de edad. Me acuerdo que Ximena, la clase pasada, les contaba que no todos los países tenían establecidas la edad de punitividad dentro de sus regímenes. Argentina, como lo dijo Ximena, es una de los países que tiene establecida la edad de punibilidad en un tope, digamos, bastante alto, de 16 años, pero hay países como Inglaterra, por ejemplo, que lo tienen, no recuerdo si en 10 o en 12 años, Brasil lo tiene en 14 años, y si nos vamos a una serie, a los países de Latinoamérica, inclusive del mundo, vamos a ver que Argentina tiene una edad de punibilidad alta, ¿sí? Pero también vamos a ver que la cuestión de la punibilidad no hace ni es la más importante en el marco del proceso penal juvenil, y ahí aparece la falsa discusión de que bajar la edad de punibilidad solucionaría los problemas de la justicia penal juvenil, y nada más alejado, ¿sí? Dado que, por suerte, el porcentaje de delitos cometidos por personas adolescentes sigue siendo muy bajo para pensar entonces en que tenemos que modificar la ley para lograr mayor seguridad, entre comillas, ¿no? Lo que tiene que ver con el debido proceso, que es la otra D de la convención, como les decía,
nos habla de el mayor reforzamiento de las garantías judiciales. O sea, dentro de lo que es el debido proceso nos vamos a encontrar, y de esto les va a hablar Jimena primero y después voy a seguir yo, con las mismas garantías con las que cuenta toda persona imputada de delito en el marco de un proceso penal, pero derivadas de la Constitución Nacional y demás normas, pero a su vez, por la aplicación del principio de especialidad, vamos a ver que esa protección integral que deriva de la Convención y de la Ley 26.061 de protección integral se traduce en el sistema penal como garantías y derechos especiales y específicos para los adolescentes. Entonces, vamos a hablar de un debido proceso penal juvenil en este sentido. A su vez también, de otra de las D de la Convención nos habla de la desjudicialización de los procesos, y esto tiene que ver con la intervención penal mínima a la que le hacía referencia hace un rato al principio de la clase, y con este mandato también de la Convención que nos dice que una vez que toma contacto el adolescente con el sistema penal, automáticamente tenemos que pensar en sacarlo de ahí, en desviarlo de ese camino, en recurrir a otros mecanismos que no sean judiciales para poder de alguna manera resocializarlo, reinsertarlo y restaurar el camino del adolescente. Cuando pensamos que una de las finalidades de la justicia juvenil es la de educar responsabilizando, ¿sí? O responsabilizar en la educación. Entonces, acá aparece esto de la justicia restaurativa, que vamos a ver la clase que viene, como una concepción de justicia diferenciada, y aparece esta cuestión de prácticas que sin ser justicia restaurativa, vamos a ver que existen dentro de nuestras herramientas legales, a las cuales podemos brindarles enfoques restaurativos. ¿Mm? Y que no necesariamente vamos a estar haciendo justicia restaurativa, pero vamos a estar aproximándonos a través de esas prácticas a lo que son valores y principios de la justicia restaurativa. Y por último, la otra D de la Convención tiene que ver con la desinstitucionalización de los procesos. Esto quiere decir que, por un lado, tenemos que pensar en la privación de la libertad como el último recurso dentro del proceso penal juvenil, y si tiene lugar por el menor tiempo posible, que es que ese adolescente sea, en este caso, privado de la libertad por alguna cuestión, obviamente, de entorpecimiento de la investigación o de peligro de fuga, a lo que llamamos peligros procesales, por el menor tiempo posible, y a su vez también no pensar en que ninguna sanción socioeducativa, que vamos a ver más adelante de qué se tratan en otros módulos, tenga que ver con privación de libertad, sino todo lo contrario, que el adolescente pueda, de alguna manera, en un contexto de libertad, poder pensar en llevar adelante un tratamiento socioeducativo. Algunas cuestiones derivadas del principio de especialidad, o que no derivadas, sino que más bien donde se plasmó el principio de especialidad. Por ejemplo, acá les cito un fallo que creo que lo mencioné en la clase pasada al principio, sobre todo, que es conocido como el fallo Panchito López. Es el caso, el nombre formal del caso se llama Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay. Es un fallo también del año 2004 dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y este fallo databa sobre cuestiones relativas a abusos que habían tenido lugar dentro de un instituto de menores, como lo es, por ejemplo, el Instituto Roca en Tucumán, donde habían cuestiones de hacinamiento, donde terminaron muchos chicos enfermos, y sobre todo hubo hasta muertes por un incendio dentro de lo que fue el instituto. Cosas que por ahí nos suenan, ¿no es cierto?, que vimos que hace poquito lamentablemente pasaron en la provincia, en este caso en una comisaría, pero vemos que son fenómenos que a diario o que se van repitiendo, al menos en América Latina, y que lamentablemente tenemos que procurar erradicar, ¿sí? Volviendo a lo que les estoy diciendo, en este fallo se plasmó también esta cuestión de la especialidad, de la aplicación del principio de especialidad, y acá la Corte, puntualmente en un considerando, también hizo alguna referencia a esta cuestión de atender de manera diferenciada y específica las cuestiones que tengan o estén referidas con los niños, y particularmente relacionadas con la conducta ilícita en establecimientos
en el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de conductas penalmente típicas atribuidas a aquellos, ¿sí? Algunas derivaciones del caso Panchito López tienen que ver entonces con la posibilidad de adoptar medidas para los niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el caso de que los procesos o de que en un proceso judicial sea necesaria la existencia de diversas medidas, siempre deberán de alguna manera tomarse medidas que sean adecuadas, ¿no es cierto?, al estado de sujeto de derecho en desarrollo que tiene el adolescente en conflicto con la ley, en lo que tenga que ver con su asesoramiento psicológico o durante todo el proceso y el control respecto de la declaración que realice el mismo en el ámbito penal, que vamos a ver que tiene cuestiones particulares, y la regulación que tenga la publicidad del proceso, que un poco me adelantaba en este sentido contándoles o haciendo alusión a la cuestión del derecho a ser oído, y que sin perjuicio de que la audiencia inclusive sea pública, elección del adolescente, debían resguardarse o regularse cuestiones relativas a la publicidad del proceso. No quiero aburrirlos demasiado y quiero llegar, digamos, a lo que es esta conclusión para luego darle paso a Jimena y volver luego sobre cuestiones específicas. ¿Sí? De todas maneras, lo que es parte de la diapositiva, toda la diapositiva les va a quedar como material en el aula. La conclusión que podemos sacar entre lo que hemos visto en la clase pasada y lo que estamos viendo en este momento es que cuando hablamos del corpus juris de niños, niñas y adolescentes, hablamos de un entramado normativo complejo, frondoso y complejo, ¿sí? Donde en definitiva confluyen derechos de protección desde el punto de vista proteccional, que tiene una importancia desde la justicia penal, pero no es lo más relevante, sí para pensar en una justicia especializada, pero no para lo que vamos a ver o intentamos ver en el marco de un proceso penal juvenil, que confrontan entonces con los derechos de defensa. Entonces hablamos de que existen en este caso para el niño concebido como tal protecciones cruzadas, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema penal juvenil o de justicia penal juvenil. A partir de acá entonces le doy paso a Jimena para que nos hable sobre sobre lo que implica el derecho de defensa, partiendo de la base de lo que son garantías especiales y específicas en el marco de todo proceso penal, para yo luego volver entonces sobre cuestiones ya relativas a las garantías especiales y específicas dentro del proceso penal juvenil. Jimena. Gracias, Fede. Bueno, primero partamos de la base. Primero, buenas tardes a todos. No les dije buenas tardes. Primero pensemos qué es una garantía. Vamos a tener que volver atrás, repasemos constitucional, mi materia favorita del mundo mundial, porque es la base del derecho y es la base de todos los fueros y las especialidades. Una garantía, decimos que es un conjunto de reglas o principios que nos aseguran a nosotras las personas condiciones mínimas, condiciones necesarias para que se lleve a cabo un proceso penal con legalidad, ¿sí? Además, esta garantía también es una herramienta a partir de la cual ejercemos nuestros derechos. Pero lo más importante y lo que más me quedó grabado a fuego, me acuerdo del manual de Zaffaroni, de Penal 1, es que la garantía es lo que tenemos para decirle stop al Estado. Cuando el Estado quiere avanzar sobre su pretensión punitiva o persecutoria, nosotros tenemos esto que es una herramienta para decirle, ojo, primero con estas condiciones. Pensemos, por ejemplo, el derecho de inviolabilidad del domicilio. Si el Estado tuviera una potestad punitiva o persecutoria infinita, cualquiera podría venir a la puerta de nuestra casa, pasar, tirarnos la puerta abajo. Pero con la garantía de la inviolabilidad del domicilio tenemos una regla mínima que dice, en principio el Estado no puede venir a ingresar a nuestro domicilio, pero en caso de que lo necesite, lo va a hacer de forma legal. ¿Cómo es esa forma? Por ejemplo, con una orden de allanamiento dictada por una autoridad competente, ¿sí? Por supuesto, debidamente fundada y todas las condiciones que ustedes ya saben. Entonces, cuando hablamos de garantías en general, lo que tenemos máximo en nuestro derecho es la Constitución, los artículos 18, 19 y en particular el artículo 16, que tiene mucha relación con nuestra materia de la especialidad. Del artículo 18 se desprende el principio de inocencia, indubio pro reo, el debido proceso legal,
el plazo razonable. Del artículo 19 tenemos el principio de reserva, el principio de lesividad, y después tenemos principios que son derivaciones de principios que surgen del artículo 18, como el principio de proporcionalidad o razonabilidad. Estas garantías las tienen todas las personas, mayores, menores, independientemente del color, ¿sí? Ahora, estas garantías también son aplicables a los menores, pero los menores además tienen garantías específicas, que de dónde surgen de la especialidad, como bien les dijo el doctor Moiken, ¿sí? Partamos de la base que decimos, ¿por qué a los chicos les damos estas garantías extras o estas garantías especiales? Porque los chicos son especiales, los chicos son diferentes. Ya hemos hablado de que los chicos, por esto de la capacidad progresiva, por esto de su personalidad en desarrollo, no pueden ser juzgados como los adultos y necesitan un esquema de protección. O sea, tenemos la garantía en general y las garantías especiales como que lo abrazan un poquitito más a los chicos, ¿sí? Entonces pensemos en las garantías como si fuera un checklist. Antes de ir detrás de un menor o de una persona en general, tenemos que ir tildando que todas esas garantías estén presentes en su proceso. Si no estuvieran presentes, el trabajo de la defensa, por supuesto, es garantizar que esto se cumpla, es solicitar al juez, mediante las herramientas que tenemos, que estas garantías se cumplan. Yo, por ejemplo, había anotado, no sé si puedo compartir pantalla, porque no sé, perdón, pero tenía una diapositiva, un dibujito en realidad. Sí podés, sos coadministradora. A ver, compartir pantalla. Bueno, no me sale porque mi computadora no está configurada. Bueno, les cuento en sí porque seguramente lo vieron. Es un dibujito de 3 nenes que están atrás de una cerca. Son 3 nenes de diferentes estaturas. Hay un nene bien peticito, un nene mediano y un nene más alto. Esos 3 nenes, solamente el que es más alto es el que puede mirar. Atrás hay un partido de fútbol, un espectáculo, varía la escena según el dibujante. Lo que nos está diciendo es que este mismo derecho, que sería de la igualdad, si no tiene en cuenta la persona a quien está dirigido, entonces no es un derecho de igualdad, ¿sí? Ahí tenemos que hablar de la equidad. Por eso parto siempre del artículo 16 para decir que los chicos, por supuesto que son diferentes, y por eso necesitan este plus de protección, que es lo que nos da la especialidad. Interés superior del niño, no me quiero meter mucho en la temática, que ya va a abordar Federico en especial, pero me parece que en razón de este principio de especialidad, todas las garantías en materia de derecho penal juvenil surgen del interés superior del niño. Es decir, nos están diciendo, tengamos en cuenta al niño, lo escuchemos, bueno, al adolescente en este caso, lo escuchemos, veamos qué es lo mejor para ese adolescente. Muchas veces puede pasar que incluso lo mejor para ese adolescente vaya en contra de la pretensión del Estado, que cuál es la pretensión punitiva. Entonces, por eso hablamos que en materia de especialidad, esta pretensión punitiva o sancionatoria no va a ser la finalidad del proceso penal juvenil, ¿sí? La finalidad del proceso penal juvenil va a ser otra, porque es otro el sujeto. Del interés superior del niño derivo un par de principios como son la autonomía progresiva. Antes se hablaba, no sé si se acuerdan cuando le hablamos del viejo paradigma, antes se hablaba de inmadurez emocional, inmadurez afectiva. Hoy ya no se toma el tema de inmadurez afectiva. ¿Por qué? Porque surge de una mirada adultocentrista, como yo les conté la clase pasada, que estaría bueno que lo googleen. ¿Qué significa? Es ver al chico desde nuestra mirada de adulto. Por supuesto que no vamos a estar aplicando su interés si le estamos aplicando en nuestra mirada y nuestro interés. Entonces, siempre este interés superior del niño como norte. Se desprende la autonomía progresiva, el concepto de persona en desarrollo, se desprende el principio favor minoris, que lo vamos a desarrollar, se desprende este plus de derechos que surge del fallo Maldonado, como dijo el doctor Federico, que es del año 2005, se desprende la finalidad del proceso juvenil, como ya le expliqué, que es la reintegración social, que asume una función constructiva y una función pedagógica vendría a ser, y se desprende una garantía muy importante que es la de integridad personal en las privaciones de libertad. En este caso es muy importante el fallo Bulacio versus Argentina, que tiene mucho que ver con la especialidad. ¿Por qué? Porque es el primer fallo que habla de que hay que separar en las detenciones a las personas mayores de edad de las personas menores de edad, ¿sí? Es un fallo emblemático, así como Maldonado. No sé, Fede, si querés continuar, yo después te aporto.
¿O alguno me quiere hacer alguna pregunta sobre lo que acabo de exponer? Acá, chicos, está claro. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Surge alguna duda? No tengan vergüenza, sáquense todas las dudas que vayan surgiendo. Por ahí, el desafío es poder transmitirles y traducirles de la manera más clara y en un lenguaje más coloquial posible, pero muchas veces es difícil alejarse de ese lenguaje, porque en definitiva el derecho penal juvenil también tiene mucho tecnicismo, digamos, sobre todo para ser entendido, ¿no? Para entender por qué estamos dentro de una rama específica dentro de lo que es el derecho penal. Lo importante es que vayan entendiendo, están entendiendo lo que se les explica, van comprendiendo la razón de ser un poco del derecho penal juvenil. Esa es la pregunta. Ahí vemos que Lucía prendió la cámara, no sé si va a hacer una pregunta. No, hasta ahora se entiende todo. Perfecto. Súper claro. Bueno, Sí, hacerles perfecto. una aclaración, chicos. A veces Sí. en los medios, en la charla de bar, se dice como que los chicos, los menores la sacan más barata, como que los chicos son mantequita, que por qué los chicos reciben penas menores. Esto justamente parte, volvamos a lo mismo, de entender que los chicos son diferentes a los adultos porque son personas en desarrollo, pero sobre todo porque requiere un análisis hasta sociológico y de empatía de nosotros, de pensar, ¿por qué un chico, por ejemplo, de 16 años tiene un arma en la mano? ¿Por qué un chico de 17 años se encuentra en una situación de estar en medio de un robo a mano armada? ¿Por qué un chico se ve envuelto en una situación de abuso sexual intrafamiliar? ¿Sí? Entendamos que hay una obligación estatal primero. Si ese chico llegó a tener un arma en la mano, si ese chico llegó a estar en esa situación, es porque hay una obligación estatal y hay una obligación como sociedad que claramente no estamos cumpliendo. Entonces, razonablemente no puede venir el Estado a exigirle a ese chico que tenga comprensión de lo que hizo y que responda como una persona adulta, cuando los mismos adultos que debían acompañarlo y el mismo Estado que debía acompañarlo no estuvo presente. Entonces es importante que tratemos de tener siempre presente este razonamiento, sobre todo porque los que se vayan a dedicar al proceso penal juvenil, a la especialidad, que ojalá haya varios, porque es un ámbito que está muy poco explorado, así que incluso se lo daría a modo de promotora, si se quieren dedicar a eso. La verdad que es una rama muy poco explorada. Es importante que tengan esto siempre como norte. En todo tuyo, Fede, si quieres seguir. Mira, la cátedra ha sido creada justamente para eso, ¿no? Como marketing para que salgan abogados penalistas formados en ejecución de sentencia, porque como siempre decimos, a la persona privada, al procesado se lo acompaña hasta el día de la condena, hasta la unidad 1, 2, 3 y 4, se le sacó la plata que se le pudo sacar, en el caso de los abogados particulares, y en el caso, lamentablemente, como creo que han vivido hoy los que han ido a la unidad 3, en muchos casos los defensores oficiales, que a su vez tienen subdefensores oficiales y tienen ayudantes y a su vez tienen secretarios, lamentablemente se olvidan. Entiendo yo también de que hay infinidad y una cantidad muy grande de trabajo, pero hay gente que no recibe visita de sus defensores ni particulares oficiales hace 2 o 3 años, y la verdad que bueno, por eso es la promoción de la cátedra. Bueno, no me quiero ir del tema, pero me han comentado que han terminado llorando todos los que han ido hoy a la unidad 3. Te dejo seguir, Fede. Si lo hago una sola aclaración, nosotros desde la Corte, desde el año 2000, ha funcionado 3 años nada más, pero desde la Corte local, en conjunto con la Corte de la Nación, hemos hecho el relevamiento de los homicidios dolosos. Y los delitos más aberrantes de todos son delitos sexuales, los homicidios, lesiones graves, gravísimas, pongamos, y si ustedes quieren, los robos agravados. Lo que decía muy bien Jimena, los medios de comunicación, los foristas de la Gaceta siempre dicen de manera continua, lo utilizan a los menores para traficar droga, para bandas de delitos, para robar, de matar, violar, etcétera, etcétera. Eso es un mito popular
que puede tener algo de razón, pero cuando vamos a la estadística, ese algo de razón no existe, es completamente mentira. O sea, uno dice, ¿cuántos homicidios se producen en la provincia de Tucumán? 114 en un año, 116, 132, bueno, lamentablemente va subiendo, pero la intervención de los menores en delitos violentos, homicidios, dolosos, abusos sexuales, no existen, con lo cual esa falacia de que Argentina es un país garantista y todo es culpa de Zaffaroni y todo se va a solucionar el día que impongamos la pena de muerte, aumentemos las penas y bajemos la edad de la imputabilidad, que no saben, ni saben lo que hablan los famosos informadores, no saben cuál es la diferencia entre punibilidad e imputabilidad. Hay que bajar de 16 a 12, porque en Inglaterra lo condenan a los chicos a los 10 y estas cosas no pasan. Y pasan en todo el mundo, nada más que la diferencia es que terminan en Somalia, en Sudán del Sur y en Estados Unidos, que son los 3 países que no suscribieron la Convención de los Derechos del Niño, lo terminan ejecutando a los niños. Esa es la razón de ser, pero después se baja el índice de delito de ninguna manera. O sea, es una gran falacia eso de la participación de los menores en los principales delitos. Sofía. Sí, igual. Sí, Ya te doy 2 segundos la palabra, Sofi, sí te vi que levantaste la mano. Sí, eso quería decirles, a ver, es un falso síntoma de avión estrellado. Vemos que cuando hay noticias sobre que se cayó un avión, ahora realmente si nos vamos a la estadística, ¿cuántos aviones realmente se caen en el mundo por año? Es mínimo. Con los menores pasa lo mismo, con los chicos adolescentes. Es la noticia que vende, lamentablemente, y es una noticia que genera mucho odio en la sociedad, que genera que los foristas comenten, que genere que esté en boca de todos, pero realmente si nos vamos a las estadísticas, no solo en general el delito penal juvenil es mínimo, sino que analizando ese delito penal juvenil, el grado de violencia que tienen es mínimo. En su mayoría son todos delitos contra la propiedad, hurtos y robos simples. No llega a tener la entidad necesaria como para que realmente nos estemos planteando como país hacer un tremendo retroceso en derechos humanos y bajar la edad de imputabilidad. Sí, Sofi. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo quería hacer una pregunta más, porque bueno, en un momento se me salió la NIT, y quería preguntar con respecto a lo que sería, ¿cuáles son las medidas que se están llevando a cabo acá en Tucumán con respecto al principio de especialidad? Porque la verdad cuando empezaron a explicar con respecto al principio me pareció muy interesante, y también había leído justo en la Gaceta que había una nota que hablaba del doctor Moekel con respecto a la aplicabilidad del régimen juvenil acá en Tucumán. Entonces, bueno, desde ese momento como que tuve como una, ¿cómo se llama? Un interés en saber qué se hace acá con respecto al, más que nada, este principio de especialidad que es el que están hablando, y bueno, también decir de que algo que yo veo mucho en los medios de comunicación es justamente lo que están hablando durante esta clase, como el morbo que hay en la sociedad con respecto a este tema. ¿Qué es lo que vende? Decir, sí, un adolescente de 15 años robó a mano armada, un adolescente de tal edad hizo tal cosa, porque es lo que vende, y hoy en día todos pensamos de que sí, tienen 14 años y se dedican a robar, pero nadie hace un estudio con respecto a qué está realmente pasando y dónde está el Estado ausente que hace que realmente estos niños tengan que llegar a este lugar que la verdad no es para nada bueno. Y bueno, esa era mi pregunta básicamente, y bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, Sofía, gracias por tu pregunta, muy interesante y sirve para que podamos bajar esta información y no seamos a veces tan teóricos y tan abstractos, ¿no? A pesar de lo técnico que a veces estamos obligados a hacer para explicarles en qué consiste el sistema. Y de esto me tomo esto último que decías, ¿no? De esto de la falsa concepción en la sociedad. La doctora Mari Velo habla del falso peligro adolescente, ¿no? Que un poco va en línea con lo que están diciendo, con esto que está muy bueno el ejemplo, no lo había escuchado decirme, el tema de los aviones, ¿no? La caída de los aviones, es muy, muy gráfico, la verdad, muy comparable quizás con lo que pueda pasar con el delito penal juvenil.
y eso lleva, esa falsa confusión lleva todavía a las personas a la idea constante, ¿no? de pensar en la baja de la edad de punibilidad. Esto pues, lo quiero introducir simplemente porque me llamó la atención. Vieron que antes de ayer se condenó al coimputado, diríamos, en una causa del asesinato o del homicidio del operario de CCC. No sé si lo vieron, en definitiva tuvo mucho impacto mediático, y me llamó la atención por parte de la viuda. De hecho, compartimos muchas audiencias, lo veo a Juanjo, que trabaja conmigo, no, intervenimos en ese caso, inclusive hicimos el juicio abreviado por el adulto, a quien se lo condenó a 15 años, que fue el máximo de la pena que pidió en ese momento la Fiscalía, pero en lo que era el debate sobre la pena, como se desdobla, ya no interveníamos nosotros con el menor de edad, porque habíamos intervenido en la etapa de garantías, y lo terminaron condenando a 10 años, ¿no? Terminaron concluyendo que era necesaria la pena. Obviamente era muy probable que así sea, porque era quien había realizado verdaderamente el disparo. No sé quién está compartiendo pantalla ahí. O Marcelo. Ahí está, perfecto. Ahí está, condenaron a 10 años de prisión efectiva al asesino, ¿no? Y las declaraciones de la viuda, quizás Marcelo las encontré por ahí ya que está en el Google, que dijo que iba a ser alguna suerte de militancia, ¿no? Que a partir de aquí empezaba su lucha para lograr la baja de la edad de punibilidad. Entonces, claramente, entiendo, o tal vez no logro dimensionar el dolor que puede sentir la señora, ¿verdad?, por la pérdida de su esposo, pero claramente la señora por ahí, a la señora no llegó a explicársele primero el porqué de la diferenciación de la pena que recibió el adulto con respecto a la que recibió el que era menor de edad al momento del hecho. Ahí estaba Mabel, viuda del operario, esperaba una pena mayor, es una persona que tiene desprecio total por la vida, mi marido le entregó el celular, bueno, cuando escuchaba, bueno, hay una parte, no sé si lo dijo el día después, o está en una nota aparte, que salió al día siguiente, creo, donde ella habla de que a partir de acá su lucha era por la baja de la edad de punibilidad. Entonces, eso es una alarma, y es una alarma en el sistema, les diría yo, porque quiere decir que a esta señora no se le terminó de explicar tampoco, o sea, se la puede entender como víctima, ¿no es cierto? Quizás decir eso o tener esas expresiones, pero me parece que ahí juega un rol fundamental, no solo el de la abogada querellante que tenía esta señora, que obviamente no podía constituirse como tal en el proceso penal juvenil, pero que sí la asistió y la patrocinó, sino también el rol del magistrado, digamos, del juez, dentro de lo que es el proceso, para explicarle cuál es la finalidad del proceso penal juvenil. Ahí está. Perfecto. Voy a comenzar la lucha para bajar la edad de imputabilidad, dijo la viuda de Mariano. Esto habla a las claras de lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, en este momento, y lo concreta, ¿no? Entonces, el gran desafío por parte de... Sí, Sofi, ¿cómo decía? No, disculpe, quería agregar algo. El año pasado, no mentira, a principios de este año se formó un grupo en el cual se pasan diferentes audiencias con respecto a diferentes casos penales que en Tucumán se lo armó después de la materia de penal 2. Y yo sigo en ese grupo WhatsApp y bueno, mandaron el link de esta audiencia y la misma gente que está estudiando la carrera de abogacía, a mí me sorprendió mucho, si bien yo había tenido una sola clase de ejecución de sentencia, del régimen penal juvenil, la mayoría de la gente que, si bien son gente que está estudiando nuestra carrera, mandaba mensajes que decían, ¿por qué tan poco? Ay, era un buen hombre, deberían darle más. Sí, total, tiene no sé cuántos años, pero tiene la mentalidad de una persona mayor si está matando a una persona. Entonces, yo también me parecía que estaría bueno pensar por qué si la misma gente que está dentro de esta carrera piensa de esta manera, ¿cómo podemos esperar de que la población fuera de lo que sería la carrera de Derecho esté pensando de una manera distinta? O sea, si si estas mismas personas que, si bien se están formando para ser personas que el día de mañana se enfrenten a lo que serían situaciones de este estilo, está pensando como así, este chico porque ha matado a alguien, tiene que estar muchos más años de los que debería, por más que sea menor de edad.
¿cómo podemos esperar que la sociedad en sí tenga una perspectiva diferente? ¿Cómo podemos esperar de que en general la gente piense de una manera distinta si ni nosotros mismos, nosotros hablo la gente de la Facultad de Derecho, nos tomamos el tiempo de tener una perspectiva distinta? Me parecía eso importante y bueno, como un dato para justo lo que estábamos hablando, porque mucha gente en la provincia sueña con una bajada de la tasa de imputabilidad, pero algo que se escucha totalmente, se escucha todo el tiempo, se escucha en las campañas políticas. Entonces, ¿por qué la gente sueña con esto y por qué la gente no se informa más? ¿Por qué en vez de estar soñando con bajar la tasa, estamos pensando bueno, qué es lo que realmente se hace con este régimen de sentencia juvenil, digamos, que es creo lo más importante, y también cómo influye también dentro de esta facultad, porque es preocupante pensar que gente que próximamente va a ser abogados, que van a ser jueces, que van a ser fiscales, o que va a ser gente que se va a ejercer dentro de la profesión, esté pensando de esta manera. Es preocupante por el futuro que nos espera como sociedad en sí, pienso yo. Tal cual, comparto 100% lo que estás diciendo. Es preocupante, sobre todo, que futuros operadores del derecho piensen de otra manera, ¿no? Porque en definitiva, pero bueno, también es cierto que la realidad es que en este sentido ustedes son unos privilegiados en tener estas materias especializadas, optativas, que muchas veces nosotros que somos más viejos no las tuvimos y estudiamos dentro de un plan de estudio más esquemático, ¿no? Y mucho más reducido. Y no me quiero ir de la otra pregunta que había hecho Sofía, de cómo se trabajaba hoy, cómo se aplicaba el principio de especialidad en la justicia penal juvenil. La verdad que vamos a verlo en el último módulo, pero les cuento, digamos, con mucha satisfacción que a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal se han logrado grandes cambios dentro de lo que es el sistema de justicia penal juvenil. Alejandra, Ximena les pueden contar, desde que se desempeñan en las defensorías de niñez y son testigos, digamos, de cómo se trabajaba y de cómo hoy se cambió ese paradigma dentro del proceso. Desde el vamos, digamos, a la situación, a un adolescente se le resuelve en el mismo plazo que a un adulto. Es más, hoy casualmente, para los que no sepan, se aprobó una reforma legislativa que cambia el Código Procesal Penal en cuanto al plazo en el cual debe resolvérsele la situación de privación de libertad, de aprehensión, ¿no es cierto?, a una persona adulta. Se lo amplió de 24 a 48 horas, cosa bastante, creo que va a dar para mucha tela para cortar, porque en definitiva viola el principio de progresividad y de no regresividad en materia de derechos humanos, ¿no es cierto? Pero lo bueno es que el legislador no tocó las 24 horas en las cuales debe resolverse la situación del adolescente. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos marcadamente una aplicación concreta del principio de especialidad en la justicia penal juvenil, como por ejemplo, tengo más demora para resolverlo, más horas para resolverle al adulto su situación, pero al adolescente en un menor tiempo debo resolverle su situación de privación de la libertad. Eso es una conquista, créanme que es una conquista, porque hasta hace un año y medio, en los juzgados de menores, que son dinosaurios, como yo digo, que ya no existen, pasaban semanas alojados los chicos en el Instituto Roca, hasta que un fiscal se dignaba a tomarle declaración de imputado y se acordaba. Incluso recibí alguna respuesta cuando le hice un reclamo a un fiscal, me acuerdo, que me dijo, bueno, es que lo que pasa es que nosotros acumulamos todas las causas de menores y los traemos a todos juntos los viernes a declarar. Recibí una vez una respuesta de ese calibre. Yo, bueno, no podía creer, pero aunque no crean, es una cuestión cultural, ¿no? Yo digo que podemos tener las mejores normas, las mejores leyes, pero el cambio del sistema lo logramos a través de práctica y lo logramos los humanos, los seres humanos que lo aplicamos las leyes y que llevamos adelante esas prácticas. Entonces depende de nosotros y del compromiso con el que trabajemos dentro del sistema, lograr cambios y conquistas dentro del sistema. Entonces el sistema, como quien diría, Sofía, empieza con el pie derecho porque ya en 24 horas le resolvemos la situación de libertad a un adolescente. A su vez, las medidas de coerción que se dictan tienen un plazo más breve que las que se dictan para una persona adulta. A su vez, durante todo el proceso se garantiza que intervengan siempre
jueces especializados, pero también en este momento se están llevando adelante concursos para cubrir el cargo de fiscal especializado y para cubrir el cargo de defensor penal juvenil o defensor penal especializado. Con lo cual entonces vamos a tener ojalá, cubierto todo el flanco de lo que tiene que ver con los operadores dentro del sistema de justicia. También hay un mayor diálogo, te diría yo, y esto también tiene que ver con el principio de especialidad, entre lo que es el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, a los fines de la elaboración de informes constantes, tanto durante la sustanciación del proceso como hacia el final del proceso, para escuchar cómo ha sido el tratamiento socioeducativo del adolescente y si a partir de ahí se desprende la necesidad de aplicarle una pena o de no aplicarle una pena. O sea, serían algunos ejemplos, pero lo que sí puedo contarte es que hoy se aplica, y mucho, el principio de especialidad, y de 1 año y medio a esta parte sobre todo se ha intensificado. O sea, en términos futboleros estábamos últimos en la tabla o penúltimos en la tabla, y con el nuevo código hemos pasado a pelear el campeonato, como así diríamos, te diría, en el mapa de la Argentina, en lo que hace a justicia penal juvenil. Obviamente que nos están faltando esos actores, el Ministerio Público Fiscal tiene un rol fundamental y todavía nos está faltando este fiscal especializado. Entonces en las audiencias nos damos con que los fiscales no tienen, o algunos se dignan a estudiar la materia y a hacer propuestas o pretensiones más acordes o más correctas que otros que directamente no las hacen. Y también, gracias a las defensorías de niñez, y acá tenemos 2 representantes de lujo de las defensorías, vemos que lo que no dicen los defensores técnicos termina siendo o diciéndolo las defensoras de niñez, y entonces terminan dándole esa visión de la especialidad que se necesita para hacer cada planteo en cada audiencia, ¿no? Así que para el que quiera o la que quiera participar en audiencias, me lo hacen saber, digamos, o a través del chat de la cátedra, y le pasamos los links. Obviamente son audiencias que por lo general los adolescentes eligen que sean de manera privada, pero avisando de que, a puertas cerradas, digamos, pero avisando de que son alumnos de la cátedra, van a poder ver de cerca, digamos, alguna de las audiencias sin duda. Ahí tenían levantada la mano, sí, Álvaro y Esteban. Sí. Federico, una sola cosita antes. Pásamelo al link a mí, así lo compartimos en el grupo de WhatsApp. Así entren, porque si te lo tienen que pedir, esto es como la donación de órganos. Si te lo tienen que pedir, van a entrar 3. Si vos lo pasás, van a entrar 40, 50. Obviamente, siempre procurando de que sean alumnos. Por eso yo te podría pasar el listado de los alumnos. Y de que sea alguna audiencia por ahí de las multipropósitos, que valga la pena, donde puedan ver distintos tramos o distintos propósitos dentro de la misma audiencia, ¿no? Sobre todo la audiencia donde comienza un proceso penal juvenil. O si no, vos, la Ale o Jimena, si pueden seleccionar alguna que haya estado buena, y nosotros en última instancia la bajo y la proyectamos en alguna mateada, alguna clase. Obviamente, si aparece el menor, lo difuminamos, tenemos más o menos la tecnología para eso, así que respetamos absolutamente toda porque si está grabada, el menor no ha prestado consentimiento, por eso hago la aclaración. Exactamente. Álvaro, Diego, Martín. Ahí levantaban las manos. Sí, buenas noches, profe. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Profe, bueno, nuestra pregunta, nuestra inquietud, si bien es cierto, nosotros sabemos que los jóvenes hoy por hoy comienzan con delitos leves, como sea un hurto, que eso lo termina proyectando en un futuro, convirtiéndose en un robo agravado, que después termina en el robo agravado, seguido de un asesinato, que muchas veces esos mismos jóvenes terminan reincidiendo por el hecho de que no son punibles y que la edad de cierta forma se cree en ellos que porque son menores de 16 años, como que tienen un escudo blindado de que salen a robar,
asesinan, no pasan ni 6 meses en la correccional, ni mucho menos en el Instituto Roca. Esto lo que lo hace, lo empieza a incrementar, como de cierta forma decir, es su ego para que sigan cometiendo esos tipos de delitos. Nuestra pregunta es, digamos, ¿por qué no se hace algo contra la reincidencia de esa persona si ya hoy día ha cometido un hurto, mañana ya un robo agravado con arma de fuego, y después al tercer día ya termina matando por un robo? Hasta incluso muchas veces sucedió, bueno, hay muchos casos en particulares de que yo como mayor vengo, le digo, termino matando a alguien, le digo, ¿sabe qué? Hacete cargo vos porque vos sos menor de edad y a vos mañana ya va a estar. Ni siquiera llega al instituto, que muchas veces esos casos no se terminan profundizando, que bueno, también de este caso emblemático de los chicos que eran del instituto del gimnasium, en el cual han terminado matando al compañero, que ha sido algo catastrófico desde nuestro punto de vista, y ellos han salido absueltos. O sea, que si bien es cierto, la ley los termina amparando de cierta forma, pero en ese caso tiene que haber algo ejemplificador, algo para esas personas, para que no lo sigan cometiendo, porque en ese momento eso hace un quiebre en la persona para nosotros. El hecho esto de que no sean castigados, pero no sean severamente, como quien dice, corregidos, esto nosotros mismos estamos fomentando que esas personas terminen, o sea, disculpen la expresión, pero terminamos creando monstruos, porque el hecho esto de la sentencia juvenil, al no tener una condena ejemplificadora o algo que le ponga un freno a temprana edad, termina convirtiéndose en grandes delincuentes. Si bien es cierto, hay muchos de los menores que terminan diciendo que ya porque viene de la familia, que el padre ya comete cierto delito, porque comete el robo, porque también vende droga, también ellos tienen que hacer lo mismo que el padre, y eso empieza a incrementar un ego de las personas. O sea, hay que hacer algo con respecto a esto de manera urgente, porque los menores hoy por hoy, ellos saben, ya están sabiendo que nunca van a llegar a la cárcel, porque ellos dicen, bueno, hoy día he robado, es como que ellos una moneda corriente, como que van a la farmacia, compran algo y ahí nomás salen. Y esto está terminando, no sabemos en qué puede llegar a terminar esto, es nuestro punto de vista. ¿Qué tal? Disculpe. Sí. Sí. Sí, la pregunta es, ¿por qué no se le hace un seguimiento al menor que salió absuelto por un homicidio? ¿Por qué no se lo controla? ¿Por qué no se le da algunas pautas que tienen que hacer para saber si mejoró o no? Bueno, en teoría, no sé si querés explicar vos ahí, que te viste con ganas, y después... Es durísimo porque nos toca todos los días, sobre todo nosotros, por ejemplo, bueno, con Fede, Ale, que nos dedicamos a esto, es durísimo. Primero vamos a la cuestión técnica. Primera pregunta que me hiciste sobre la reincidencia. No sé si sos Álvaro, Diego, Martín o Esteban, el primero. Yo Álvaro. Diego. Bien, Diego. Bueno, la reincidencia no se va a tener en cuenta cuando son causas cometidas por personas menores de edad, porque expresamente lo prohíbe el artículo 50 del Código Penal, ¿sí? Entonces, por mandato legal, no hay reincidencia en personas menores de edad que cometen delitos. Ahora, ¿por qué? Este artículo no es caprichoso, no es que dijo, bueno, no, volvamos a esto por el principio de especialidad y toda esa consideración que se tiene con respecto a los chicos. Esteban, creo que había sido el segundo, ha dado en la tecla con el tema del seguimiento. Diego. ¿Me escuchan? Diego. ¿Me escuchan bien o se corta? Sí, no, lo escuchamos Se bien. escucha muy bien. Él es Diego, yo soy Álvaro. Bien. Y él es Esteban. Es que me anda lento y me aparecen manitos. Bueno, el tema del seguimiento, exactamente el seguimiento. Me pasó un caso, para ir, sin ir más lejos, de que había un chico que estaba en el Roca, tenía todas las condiciones para salir, en el sentido de que ya no había riesgo de fuga ni nada, por lo cual la fiscalía quería que siga en el Roca, se tendría que haber ido, pero el tema es que no teníamos dónde dejarlo porque su mamá no quería recibirlo en la casa, no lo quería recibir. Y a mí me costó horrores
y me angustió muchísimo tener que decirle a ese chico, tu mamá no quiere venir y tu mamá no se quiere presentar. Y tu mamá puede ser tu mamá, tu papá, tu hermana, tu tía, tu abuela, en el mejor de los casos de que ese chico tenga alguien que vele por él, que lo acompañe, que lo cuide y que lo acompañe en este proceso a ser adulto. Entonces, es muy importante esta función, primero, del núcleo más cercano, que puede llamarse familiar, o de las primeras personas que nos dan nuestra contención y apoyo. Con respecto al seguimiento, es la idea cuando una persona entra privada de libertad, supongamos con una disposición provisoria que sería la preventiva de menores. Luego de que sale, tiene que haber un seguimiento de la autoridad administrativa, que es DINAIF, en el caso de las personas menores de edad, y cuando cumplen 18 es la Dirección de Juventud. Estos serían con visitas periódicas al domicilio por trabajadoras sociales y psicólogas, que van a ver cómo está, y también se hace con entrevistas en la sede de Juventud a DINAIF, donde los chicos van y tienen entrevistas y le van contando cómo la van llevando. Se trabaja también en proyectos de trabajo, en proyectos de educación. El tema es que sinceramente el Estado no está dando abasto con estas personas para que hagan estas medidas. Son personas de autoridad administrativa que no tienen movilidad para ir a las casas, que en muchos casos son en lugares bastante complicados y no tienen custodia para ir a esos lugares, y que son tan pocas las personas que trabajan en estas oficinas. Y ahí, sí, perdón, que no dan abasto. Te interrumpo para que no se, porque va a seguir hablando, y ahí hay una cuestión puntual. Fíjense en esto que está contando Ximena, lo que está pasando hoy con una trabajadora social de la DINAIF por un caso proteccional, la justicia de familia, pero donde se le ha sido elevada a juicio el legajo, por un caso en el sur. Ahí lo tenemos a Marcelo que googlea o vivo. Vamos a pedirle que disculpa, el caso de la trabajadora social, la trabajadora social. ¿La psicóloga es otra? ¿Son dos casos distintos? No, perdona, me equivoqué, dije psicóloga, es trabajadora social, me equivoqué, es licenciada. No, pues si no, me hace buscar mal. No, la licenciada Guindo es el apellido de la chica. Fíjense ustedes en esto que está contando Ximena, lo conecto porque es otro dato de la realidad y actual, donde esta chica está siendo juzgada en este momento por no haber hecho uno de estos seguimientos. En este caso era por un caso proteccional, con una nenita abusada, pero lo traslademos a lo que pasa en la justicia penal juvenil, y es lo mismo porque son operadores que dependen también de la DINAIF, y estamos con esta delimitación de recursos humanos y de recursos materiales por parte de un organismo que tiene una función esencial y vital en esto de la no reinserción, que preguntaba, me parece Álvaro era tu nombre, ¿no? Sí. Y lo conecto ahí con lo que decía Álvaro. Entonces, ¿cómo frenamos esto? Bueno, obviamente no desde la justicia, o sea, cuando la justicia llega tarde, y llega mal, llega tarde y mal, digamos, porque no puede retrotraer a una situación anterior el desastre con el que nos encontramos siempre, o la tragedia social, como digo yo, con la que nos encontramos. Cuando un chico comete un delito, estamos ante una tragedia social. Eso es irrefutable y es indiscutible. Entonces, en ese sentido, es desde allí, desde el Estado, desde ese organismo o desde otro organismo, pero por el momento la capacidad y la competencia exclusiva y excluyente en la materia la tiene la Dirección de Familia para intervenir en este tipo de casos. Hoy casualmente, les cuento, estuve en una reunión, vino gente de la CENAF, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, y quizás Tucumán se convierte en la primera provincia en incorporar un dispositivo para hacer justicia restaurativa con adolescentes no punibles en el marco de la autoridad de aplicación. Eso sería un gran avance, pero bueno, ojalá que si eso se implementa no quede en un título, no quede en una noticia, no quede en una intención, sino que se incorporen los recursos necesarios para que esos adolescentes puedan tener en un ámbito proteccional, porque todavía no han cumplido la edad de punibilidad, un encuentro con la víctima y de alguna manera dimensionen que pueden haber causado un daño, y desde ahí ya se empiece un trabajo, porque lamentablemente a través del delito se visibilizan muchas cuestiones que tienen que ver con un estado de vulnerabilidad en el que se encuentran esos chicos. Cuando esos chicos cometen delitos, descubrimos que no solo hay un chico indocumentado que no va a la escuela y que se droga, sino que hay toda una familia con una realidad trágica por atrás, digamos. Y recién ahí es donde el Estado
descubre que existe toda esa gente, porque si el chico no comete el delito, quizás ni sabían que existían. Entonces, el trasfondo, digamos, del delito penal juvenil es un trasfondo mucho más complejo y de realidades, digamos, vulnerables, claramente vulnerables, donde, como ustedes han dicho, bueno, es el Estado el que tiene que aparecer, digamos. Desde la justicia esas soluciones no van a aparecer. De hecho, el seguimiento que contaba Ximena lo hace la autoridad de aplicación, lo hace la Dirección de Familia, no lo hacemos en la justicia penal juvenil. Y muchas veces lo terminamos haciendo nosotros, aunque en realidad no somos autoridad administrativa. Tengan siempre presente como personas, abogados, responsables, que tienen que tener claro lo que es el poder legislativo, lo que es el poder ejecutivo y lo que es el poder judicial, ¿sí? Esta función administrativa no nos compete, pero muchas veces la hacemos y llamamos por teléfono y hablamos con papá y mamá, con hermana, hablamos con los chicos, cantidad de veces, aun cuando la causa ya se termina, muchas veces le seguimos haciendo el seguimiento, muchas veces nos encariñamos con los chicos, bueno, en la mayoría de los casos nos encariñamos con los chicos y con muchísimo dolor, muchas veces los tenemos de vuelta por causa, y peor es cuando ya son adultos, porque por lo menos tanto Ale como yo ya no los seguimos viendo, porque nosotros somos Defensoría de Menores de Edad, entonces ya pasan a una Defensoría de Adultos, y con mucho dolor no podemos seguir interviniendo. No me acuerdo lo que les iba a decir, pero bueno, sigamos si querés avanzando. Había alguien que había levantado la mano. Digamos, había alguien más levantado. Ana levantó la mano, no sé si... Y después no sé si y se ahí repitió. seguimos. Buenas Si tardes, no me anda la cámara, Ah. no lo puedo prender, pero yo solamente quería hacer una pregunta cortita de qué pasa cuando el núcleo familiar o el núcleo allegado al adolescente, por ejemplo, están privados de su libertad. ¿Cómo se actúa ahí ante esos casos? Personas sin referente familiar, o sea que un chico que no tiene ningún adulto. Claro, que no tenga alguien que se pueda hacer cargo de él o que no sea un familiar tan directo. Bueno, nosotros les llamamos referentes a las personas adultas que responden por una persona menor de edad. Les llamamos referente porque no siempre hay un papá, una mamá, un hermano, como hablamos, sino el referente. En caso de chicos o chicas menores de edad que no tengan un referente, quedan bajo el ala de lo que se llama la autoridad administrativa. Esta autoridad administrativa los ingresa a los centros que son Y me estás con mala conexión, me parece. Ximena, no se te está escuchando nada. Estás robotizada. Por ejemplo, van al nivel, que es como de sí, que lo conozcan. Apago la cámara a ver si ahí me escuchan bien. Ahí se te escucha bien. Se Bien, te cortó bueno, el último minuto de lo que estabas diciendo. Bien, lo que les contaba, lo que busca la autoridad administrativa es buscar algún referente. Ese referente siempre se busca en lo que llamamos círculos, ¿sí? Desde el círculo más cercano y de ahí se va como expandiendo. Estoy haciendo señas y estoy con cámara apagada, es muy gracioso. Bueno, ahí interviene la autoridad administrativa, pero también interviene la autoridad judicial, pero en este caso no la penal, sino la autoridad judicial civil del fuero de familia. Interviene una defensoría de niñez, interviene un juez de familia, y lo que se va a buscar es justamente un referente para esta persona. Hasta tanto no aparezca un referente, se va a nombrar un tutor o un curador, que va a ser la autoridad judicial, que es la defensora o defensor de niñez. Disculpe, ¿y ese referente tiene alguna sanción judicial si el menor vuelve a delinquir? El referente lo que tiene es responsabilidades parentales, ¿sí? En caso de que sea pariente. No hay sanción específica como una sanción penal. Vos me preguntás si es que comete un delito porque el chico comete un delito. Claro. Quiere decir que si le dan la potestad del menor a él y el menor vuelve a cometer un delito o anda por la calle deambulando, ahí creo que está fallando el tutor. Por supuesto que estaría fallando el tutor, pero volvemos a la mirada adultocentrista, ¿sí? De que siempre que pasa algo con un menor decimos, ¿y dónde están los padres? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está?
esto hay que tener una visión conglobada, no solo el Hay una referente, ley. va el Estado, ¿sí? Sí es cierto que existen de vuelta responsabilidades parentales en el fuero de familia, pero no por eso vamos a culpabilizar por el delito al referente, ¿sí? Estaríamos salteando el principio de que por el delito se responde de manera personal y no respondemos por un tercero. Eso te iba a decir, estaríamos incurriendo en el principio de personalidad de la pena, ¿no? Violando el principio de personalidad de la pena, que no solo es de aplicación en materia penal juvenil, sino que es un principio general del derecho penal. Exactamente. Profe, y Y la esa tutela, responsabilidad que tiene, ese referente aplicaría a, no sé, acompañarlo en sus estudios, o que comiencen los estudios, o que culminen los estudios, o sea, esa es la responsabilidad que tiene. Un ejemplo, digo, lo de la educación. Sí, los referentes, por ejemplo, hagamos de cuenta que estamos en un proceso penal, el adolescente sale del Instituto Roja, por ejemplo, sale bajo promesa de una persona que se compromete a que ese adolescente se presente cada 10 días en la comisaría a firmar. Entonces este referente se va a encargar de acompañar al adolescente para que vaya a la comisaría y firme, y así está dándole fe a la fiscalía, por ejemplo, de que sigue sujeto al proceso, ¿sí? Por supuesto que también tienen obligaciones como acompañarlo en el estudio, buscarle algún tipo de salida laboral, son varias obligaciones que tiene. El tema es que, repito, no podemos culpar a esta persona penalmente que sea responsable por el delito cometido por otra persona. Rompemos un principio general y básico en materia de derecho penal. profe, disculpe, y esa tutela que recibe el menor, ¿necesariamente tiene que tener un grado de parentesco o puede ser alguna persona en particular, ya sea un amigo o, no sé, alguien conocido? Bueno, nos estamos yendo un poco a la parte más civil, que no es la materia. Sí es cierto que el derecho penal juvenil está bastante relacionada. De hecho, la defensoría en la cual trabajo yo y trabaja Ale es una defensoría de niñez, adolescencia y capacidad restringida que es multifuero, es decir, hace penal y hace civil. En mi caso me dedico exclusivamente a penal, pero por supuesto que toco de oído varias cosas de civil. No necesariamente tiene que ser un pariente, justamente por eso se llama referente adulto, así le decimos nosotros. Tiene que ser una persona que sea referente y que tenga un contacto cercano. Pensemos en los chicos que no tienen parientes, o no tienen papá y mamá, no tienen hermanos, no tienen abuela, y vuelvo al caso de la vecina o el vecino. Son personas que lo pueden haber conocido de toda la vida y que hacen el rol de padre y madre. Entonces lo que va a buscar el juez de familia, no me quiero meter mucho en esta cuestión porque es una cuestión de familia, pero es buscar vincularlo con una persona que efectivamente tenga un contacto afectivo y que se pueda justamente hacer cargo de esa persona. Un poco para retomar, digamos, y quizás cuando veamos los otros módulos y el último módulo queden más claras algunas cuestiones o inquietudes que vienen planteando hasta acá, pero para decirle a Álvaro que un adolescente que comete un delito, no es que se le nombra un guardador o un tutor, para que se entienda, digamos, esa persona adolescente va a ser responsabilizada de ese delito, pero a partir de ser responsabilizada va a tener que llevar adelante como una carga procesal lo que se llama un tratamiento socioeducativo, y después se verá en cuanto a lo que arroja el tratamiento socioeducativo si merece una sanción penal, una pena, o si merece por el contrario la no aplicación de una pena y se lo absuelve como consecuencia, ¿sí? Pero veo que por ahí podemos caer en la confusión de que el chico tiene que ser tutelado o tener un guardador, ¿no? Que me parece que estamos yendo ahí por un camino confundido o equivocado, según lo que está planteando Álvaro, ¿no? Y claramente ya ha quedado creo, claro que no hay responsabilidad de ningún pariente, de ningún referente desde el punto de vista penal por lo que pueda haber cometido este adolescente. Sí, como lo decía Ximena, podrá haber quizás una responsabilidad civil, o desde el punto de vista civil, ¿no es cierto?, por algún resarcimiento, pero ya se canalizará en otro fuero que no tiene nada que ver con lo que es el penal y con el objetivo que tiene el propio proceso penal. Yo los invito a que sigamos, cosa que ya
vamos hacia el tramo final de la clase. Acá le pido también a Ximena que yo voy a hacer el abordaje de esto, y si quiere aportar algo en cuanto a lo que vino diciendo de la parte general de garantías y demás, lo diga, ¿sí? Volvemos entonces ya, teniendo en claro las garantías que mencionó Ximena, respecto a que se aplican a todas las personas adultas, que hemos dicho que los adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos con el plus proteccional. Esos derechos podemos decir que son de carácter subjetivo y que en definitiva existen mecanismos específicos para concretar esos derechos, que son las garantías, ¿sí? O sea que en definitiva las garantías son una suerte de herramientas de realización, podríamos decirlo, de esos derechos especiales y específicos que les son reconocidos a las personas adolescentes. Dentro de las garantías ya especiales del proceso penal juvenil, hablaríamos en primer lugar de una clasificación. Esta clasificación la hace la profesora Mari Belov, y dice que en primer lugar debemos tener en cuenta las garantías derivadas de lo que implica, o lo que quiere, las derivadas de lo que implica la seguridad individual, ¿sí? Siendo en este sentido, como lo ha dicho Ximena, el derecho de defensa la regla central dentro del proceso penal juvenil. De esa regla central, que es el derecho de defensa, se derivan de alguna manera dentro del proceso una serie de obligaciones que debe seguir el Estado para que todas las acciones que se lleven dentro de un proceso penal juvenil sean legítimas y sean acordes a un debido proceso legal. Y eso implica, por ejemplo, o está relacionado a lo que tiene que ver con la presunción de inocencia puntualmente, como un derecho específico, una garantía específica, lo que tiene que ver con la carga de la prueba del órgano acusador, que como ustedes saben es el Ministerio Público Fiscal. Tiene que ver también con la restricción a las medidas privativas de libertad, que ya hemos dicho que deben ser excepcionales, el último recurso dentro de un proceso penal juvenil, y si tienen lugar, por el tiempo más breve posible, y a su vez también deben ser susceptibles o deben ser capaces de ser revisadas periódicamente. Esto también pasa con los adultos, pero más pasa, o más debiera pasar, con los menores en conflicto con la ley. A su vez, lo que implica el derecho a tener un juicio previo, ¿no es cierto? El derecho de defensa, tanto material como el derecho de defensa técnica. En este sentido, el derecho de defensa material lo ejerce el adolescente a partir de su derecho a ser oído en el proceso, como ya hemos dicho, que es un derecho fundamental, y a su vez también de ser escuchado respecto de esa conducta que se le está reprochando en una audiencia o a lo largo del juicio, y a su vez también el derecho a una defensa técnica, y en este caso a un defensor especializado preferentemente en la materia penal juvenil, ¿no es cierto? Entonces, ahí de eso hablaríamos como en una primera clasificación, o dentro de una primera clasificación de garantías derivadas de lo que es la seguridad individual. La segunda clasificación, o el segundo acápite dentro de esta clasificación, mejor dicho, serían las garantías derivadas de la organización judicial. Entonces, aquí se tiene especialmente en cuenta la especial condición de la persona menor de edad que tenemos sometida a proceso. Entonces, aquí es donde aparecen garantías básicas como derivadas del principio de imparcialidad, de la independencia judicial, y lo que tiene que ver con el juez natural, ¿sí? Básicamente son tres principios que se derivan de la organización de la organización judicial, y que tienen una aplicación especial y específica dentro de la justicia penal juvenil. Y por último, dentro de lo que es esta clasificación, tenemos los derechos o las garantías derivadas del carácter estatal de la pena, enseña la profesora Velo, donde dice que estas garantías derivan de alguna manera del carácter estatal de la reacción y de la sanción, que refieren a los principios de oportunidad, a la legalidad y a la oficialidad, con los tiempos de duración del proceso. Acá aparece claramente lo que es la garantía
del plazo razonable, que les mencionaba Jimena hace un rato, el derecho del adolescente a tener un proceso sin dilaciones, un proceso que se resuelva de la manera más rápida posible, en el entendimiento de que los tiempos de los niños son urgentes. Y el Estado entonces debe ser consciente de esa concepción del tiempo en cuanto a resolver la vida de una persona menor de edad y la tragedia, como les digo, que puede implicar el hecho de no resolverle a tiempo estos conflictos a los adolescentes en el marco del proceso penal. De ahí también entonces deriva de esta última clasificación todo lo relativo a la desjudicialización de los procesos y a la aplicación de lo que conocemos como la justicia restaurativa. Yo les voy a compartir pantalla ahora a efectos de concretar un poco y de graficar un poco lo que acabo de decirles. Entonces, tenemos garantías especiales y específicas dentro del proceso penal juvenil, y de alguna manera lo que hace el principio de especialidad, del cual empezamos hablando al principio de la clase, es impregnar, ¿no es cierto?, todas esas garantías de las cuales habló Jimena dentro del proceso penal juvenil. Entonces coinciden muchas con las que tienen los adultos, pero a su vez aparecen garantías especiales y específicas para las personas menores de edad. Entonces, aquí está en pantalla la clasificación que acabo de hacerles, lo que tiene que ver con los principios y garantías derivados de la seguridad individual, como dije, los principios y garantías derivados de la organización judicial y las garantías estatales propias. Entonces, la primera de esa clasificación nos habla de estos principios y garantías derivados de la seguridad individual, y acá aparece como regla central, como dijimos, el derecho de defensa, aparece el debido proceso, aparece el principio de inocencia, aparece el plazo razonable, aparece el principio de humanidad, dignidad y racionalidad, aparece el principio a ser condenado con un juicio previo, aparece el derecho a la información, a los referentes legales del adolescente, porque vamos a ver que la familia del adolescente y sus referentes parentales lo van a acompañar durante todo el proceso, no siendo responsables, como nos preguntaba Álvaro, pero sí van a ser una pieza clave dentro del proceso de resocialización de los adolescentes. Vamos a ver, tenemos otro principio que es el principio favor minoris, y que en definitiva implica que cualquier decisión que se tome siempre tendrá como norte la de estar a el mejor resultado o tomar la medida que mejor resulte para ese adolescente en cuanto a su contenido, ¿no? Entonces, ante la duda, siempre vamos a estar a favor de ese interés superior del niño, que está previsto entonces en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y como lo explicaba Ximena también hace un rato, es el principio del cual se derivan también y que impregna a todos estos principios y garantías. Y por último, lo que tiene que ver con la regulación de la privacidad y de la publicidad en los procesos. O sea, ahí tenemos un resumen de algunas garantías especiales y específicas que se derivan del principio de especialidad y que tienen que ver entonces con esta primera clasificación que hacíamos de la seguridad individual. Después teníamos la segunda clasificación, que hablábamos de principios y garantías derivados de la organización judicial, y hablábamos de la imparcialidad, esto de que de alguna manera sean sometidos a un proceso donde el árbitro de ese proceso, el que termine decidiendo, obviamente no sea parte. Esto tiene o está más ligado quizás a otros momentos del proceso penal en general y del proceso penal juvenil al que no escapa o que no escapa al proceso penal, en cuanto a en que muchas veces el mismo juez era el que investigaba o llevaba a cargo una instrucción y juzgaba también, ¿no? Cuestiones que hoy nos parecen impensadas, pero que no hace tantos años atrás sucedían. La independencia es otra de las características, digamos, de estas garantías derivadas de la organización judicial, en cuanto a la independencia propia del Poder Judicial como un poder que va a entender y va a decidir sobre los conflictos con la ley penal que tenga el adolescente. Y por último, la garantía del juez natural, que implica ser juzgado por un juez
de la jurisdicción, y en este caso por un juez, que no sea cualquiera, sino un juez especializado en directo cumplimiento con la Convención Americana de los Derechos Humanos, que decíamos que hablaba sobre la especificidad orgánica, ¿sí? Hoy podríamos decir claramente que si en cualquier, y en línea con lo que preguntaba Sofía también, si hoy cualquier juez del Colegio de Jueces Penales tomara una decisión sobre la vida de un adolescente o interviniera en un proceso y ese juez no es un juez especializado, con competencia especializada, esa decisión sería automáticamente nula. Entonces, a partir de allí también estamos hablando de esta garantía, o de lo que implica el efecto de esta garantía del juez natural. Y por último, en la tercera clasificación, lo que tiene que ver con las medidas que puedan tomarse en el marco de un proceso penal juvenil, desde que empieza hasta que termina. Y cuando hablamos de medidas proteccionales que quedan reservadas específicamente a la autoridad de aplicación, hablamos de medidas de coerción que deben ser cumplidas en establecimientos especializados, como el Instituto Roca lo es para adolescentes varones, o como lo es el Instituto Goretti para adolescentes mujeres, o como podría ser cualquier otro dispositivo abierto dependiente de la autoridad de aplicación, como por ejemplo el programa de libertad asistida, y a su vez también el principio de finalidad de la pena, donde pensamos en la pena como el último recurso en el marco del proceso penal juvenil. La pena no es la alternativa, sin duda, es la resocialización, y la pena devendrá aplicable en supuestos de excepción, cuando estén en juego, como vamos a ver, la gravedad y la modalidad del hecho, y cuando nos encontremos frente a un adolescente que no ha tenido un progreso a partir del tratamiento socioeducativo al cual fue sometido. Entonces, esta sería básicamente un paneo general de lo que son las garantías y de la clasificación que hace entonces la profesora Velo respecto de estas garantías, que están también dentro de lo que es el material de trabajo que tienen adjuntado en la bibliografía de la cátedra, ¿sí? Entonces, ahí dejo de compartir. No sé si Ximena quiere hacer algún agregado y si hay preguntas, pero ahí con eso estaríamos ya concluyendo un poco la clase de hoy. Sí, les aporto una sola cosita a modo de repaso. Ya sé que están todos muertos y se deben querer terminar la clase. Primero vuelvo al principio. Garantías en general, puntitos, pelotitas, como le dije, para todas las personas. Ahora, esas garantías en general, por ejemplo, plazo razonable o principio de inocencia, imaginemos que le ponemos un filtro tipo de Instagram. Ese es el filtro que hay que tener de la perspectiva de niñez, ¿sí? Garantías la tienen todos, pero cuando vamos a aplicar esas garantías generales a las personas menores de edad, la hacemos con ese filtro, con esos ojitos de decir, esa persona con esa garantía es menor de edad. Además de ese filtro que le ponemos, que es la perspectiva de niñez y el interés superior del niño, tenemos las garantías especiales, como ya le hemos mencionado, si quieren hacer pelotitas, de interés superior del niño como garantía superior, principio de especialidad, autonomía progresiva, / sujeto de derechos, / persona en desarrollo. Plus de derechos es otra pelotita. El plus de derechos, chicos, quiero hacer hincapié porque es una de las garantías más importantes que tenemos en materia de la especialidad. Esto de plus de derechos lo sacamos del fallo Maldonado de la Corte Suprema de la Nación del año 2005, que nos dice, a ver, hagamos un ejercicio hipotético mental. Supongamos, hay dos personas, una mayor y una menor, que cometen el mismo delito, coautores, el mismo delito, exactamente lo mismo. La persona menor no puede, bajo ningún punto de vista, tener una pena mayor que ese mayor, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice, que el menor de edad tiene un plus de derechos. Eso no significa que va a quedar impune, eso no significa que es mantequita, sino simplemente que ese mismo delito, esa misma conducta delictiva va a ser analizada bajo otra perspectiva y con otra finalidad. El otro principio es el tema de la finalidad del derecho penal juvenil, que es la reintegración social, la función pedagógica y que asume una función constructiva en la sociedad. Y finalmente tenemos este principio de la integridad personal en la privación de libertad, que hablábamos de la separación en las penas privativas de libertad de los lugares de alojamiento. Tiene que haber lugares especializados para los chicos adultos.
finalmente un principio que lo vamos a tocar en otra clase, pero que sería bueno que lo vayan sabiendo, es el principio de la prohibición de querellar. En los procesos penales juveniles está prohibido querellar en contra de los menores de edad. ¿De dónde viene esto? De la figura de la querella. La querella es una figura separada de la acusación fiscal. Entonces, en los procesos donde hay fiscal y querella hay una doble acusación, por ende se forma una especie de cuerpo súper fuerte en contra de esa persona que se acusa, y por ese principio no se aplica la querella en los delitos contra personas menores de edad. Hasta ahora estamos con eso. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, Fede, creo que están liberados. Exactamente. La verdad que lo único que no sé, y le pregunto a Marcelo, si tendríamos clases el lunes, considerando que un día ha sido declarado un día inhábil. No sé si la facultad a esa resolución. Ya sí hay resolución de la facultad. O sea, bien. las clases son los martes y jueves. El martes el inhábil. Vos decís Claro. si lo pasáramos para el lunes. No, yo pregunto si el martes, o sea, si el martes habría clases por esas circunstancias, básicamente. Como principio, no. Salvo que vos, como encargado de esta parte, disponga que sí, pero... Quizás porque por lo la pronto gente tenga no. sus planes para ese día. Por lo pronto no. Y de última, si vos cambiás de opinión o nos comunicás, nosotros lo comunicamos al resto de la cátedra. ¿Te parece? Bueno, Perfecto. a ver. Bueno, es mi cumpleaños. Bueno, si mandas torta, Hernán, no hay clase. ¿Ah? Dale. Hoy cumpleaños mi suegra y no me ha mandado absolutamente nada, así que estoy de mal humor. Vacaciones, Jimena. profe. ¿Ah? Vacaciones. No, y ustedes han comido de todo, Álvaro. ¿Sabés qué? No, yo no he comido nada. ¿Ah? Silvia ha sido. Ha comido una hamburguesa recalentada de anoche, así que no hablemos de ese tema mejor. No, Jimena, me encantó la última parte de la explicación. La pregunta, ¿dónde está escrito todos los principios esos que tan bien los has sintetizado? ¿Está en algún lado? Porque los chicos lo estaba en la diapositiva. Sí, lo estaba en la escuchan, diapositiva. lo interpretan y después lo repiten de otra manera. Entonces sería bueno que lo puedan profundizar. No repitan lo del filtro de Instagram porque son ejemplos que a mí se me ocurren acá. Obviamente cuando estoy en audiencia me trato de contener para no dar esos ejemplos, pero el doctor Moiken ya sabe que a veces largo ejemplos de ese tipo. Pero te entiendo porque yo no tengo filtro y también muchas veces digo lo que pienso delante de... Vale, ejemplo del avión también. No, bueno, pero ese es de verdad, ese es posta. Está bueno. El capítulo 7 habla sobre la pena de los menores. Les hago la filmina, se las acerco a través de Marcelo o de Vero. No la pude compartir ahora porque, no sé, pues cavernícola no me sale, pero se la mando con Marcelo mañana, posiblemente. Bueno, igual le dije los puntos. O por grupo de WhatsApp. Ella no está. Ah. Estoy de turno, chicos, estoy de turno hasta el 31, entonces le dije a Vero que no me incluya hasta que no salga de turno, porque estoy con 3 teléfonos a la vez. No hay que explicar nada, cada uno está en la medida que puede, si no es una locura. Fede, por favor, me están rogando el tema del PowerPoint, sí. de este y del anterior. Si me lo querés, yo lo transformo en PDF o... Mañana sin falta te lo paso porque está todo continuado, lo del anterior y lo de este, así que te lo paso. Si vos me lo mandás, yo lo corto y lo transformo en PDF, no hay problema. Por último, Jimena en la primera clase nombró 2 películas, una muy vieja de Los hijos de la calle, Sleepers. Bueno, como yo soy el pirata del grupo, ya las bajé. Y la otra es Chemical Heart. Esta es de Amazon Prime. Si no tiene Amazon Prime no la puede bajar, salvo que pirateen. Las 2 las tengo, la voy a subir al grupo, ¿cómo se dice? A la nube de la cátedra, así el que quiera la pueda descargar.
Son 3 Yo archivos. no tengo Amazon. Los 3 archivos. Buenísimo. Una de las películas, el otro el subtítulo, el otro de la carátula. Yo pirateo así completo. Estoy grabando y me estoy autoincriminando. Creo que Jimena Sí, me debería decir. eso te iba a decir. Me debería decir, pare ahí, ¿ya? Porque nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. No, pero no hay lesividad en su conducta, doctor. Así que... Bueno, le agradezco. Igual, Bueno, yo me amparo en la 5ª enmienda, de última que me juzguen en Minnesota. Y por eso no dejen de ver la ahí película. está alojado el servidor donde yo comparto las cosas. Bueno. No dejen de ver la película, chicos, de los hijos de la calle, es más importante que la otra, sobre todo porque van a ver esto de personas con distintas familias, unas más presentes, otras menos, pero realmente cómo influye mucho desde temprano, desde que nacemos, toda esta parte muy importante del desarrollo, cómo influye justamente la vida delictiva. Bueno. Bueno. Buenísimo, gracias por la recomendación de las pelis. Bueno. No tenía nada para hacer te veo en la recursada del año que viene. Y... Nos vemos. Bueno. Buenas noches a todos, los felicito por la clase, muy buena. Chao chicos, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. nos vemos la semana que viene. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos. Muy buena la clase, chicos, felicidades.